Hola, en este video estaremos hablando sobre las leyes de la lógica y cómo a través de estas podemos simplificar algunas expresiones como las que estuvimos trabajando ya en tablas de verdad. Y es que a veces o en algunas ocasiones tenemos expresiones que a pesar de tener más o menos proposiciones atómicas y de ser conectivos completamente diferentes, generan exactamente el mismo resultado. A eso se le conoce como proposiciones tautológicamente equivalentes. O sea que a fin de cuentas la tabla de verdad genera exactamente los mismos resultados. Y precisamente para poder hacer estas simplificaciones necesitamos conocer las leyes de la lógica. Entonces acá en este teorema se brindan algunas de las principales. Por ejemplo, la primera, conocida como implicación-disyunción, nos dice cómo podemos transformar un implica. Dice que si tienes un implica y que si quieres cambiarlo, puedes cambiarlo a una disyunción. Solamente tienes que aplicarle la negación al primero. Entonces, el P implica Q genera exactamente los mismos resultados que no P o Q. Si pueden verificarlo ustedes con la tabla de verdad, pero genera exactamente los mismos resultados. A eso se le conoce como tautológicamente equivalente. Esas dos proposiciones, tanto esta como esta, son tautológicamente equivalentes. Y bueno, por ahí tenemos, por ejemplo, también la contrapositiva, que dice que podemos darle vuelta a un implica, nada más niegue los dos elementos, ¿verdad? Las dos proposiciones. Tenemos la doble negación, que dice que si tienes la negación de la negación, pues prácticamente se cancela, ¿verdad? No se considera. Tenemos la ley de Morgan, que la ley de Morgan nos dice qué hacer cuando hay una negación delante de un paréntesis, ¿verdad? Básicamente lo que nos dice Morgan es, reparta la negación, ¿verdad? Y, muy importante, invierta la relación, ¿ok? Si tenía un O, ahora pasamos a un I. Si tenía un I, ahora pasamos a un O. ¿Ven? Que es la idea nada más ahí como de repartir la negación y invertir la relación. Luego tenemos la propiedad conmutativa, que bueno, esta propiedad ya ustedes la han estudiado en otras cuestiones, más que todo en matemática, ¿verdad? Cuestiones de propiedades de números, pero es una propiedad que se cumple aquí también. La propiedad conmutativa lo que nos dice es que no importa el orden, en el que tengamos los elementos, ni para el I ni para el O. O sea, que es lo mismo P y Q que Q y P, o que es lo mismo P o Q con Q o P, ¿verdad? No importa el orden. La propiedad asociativa dice que si tenés tres proposiciones unidas por el mismo conectivo, ahí está la clave, el mismo conectivo, ¿verdad? Tenemos un I y un I. Entonces que no importa si quitas los paréntesis o si los pones diferente. Por ejemplo, ven que aquí inicialmente los paréntesis eran para el P con Q, pero luego es para el Q con R. No hay problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el mismo conectivo. Igual pasa con el O, ¿verdad? El O te permite hacer el mismo funcionamiento. Lo que tienen que garantizarse aquí es que sea la misma relación, o sea, el mismo conectivo. Si no, no vale. Luego tenemos la distributiva, y aquí hay que tener cuidado con esta porque a veces se les confunde mucho la asociativa con la distributiva. Sin embargo, la distributiva es clara porque vean que ya no es el mismo conectivo. Ahora tengo el I adentro de los paréntesis y el O afuera. Igual acá, tengo el O adentro de los paréntesis y el I afuera. Pues vean que son diferentes. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Bueno, es como una propiedad distributiva común de mate de números reales, ¿verdad? Es repartir. Entonces, el P con el R y el Q con el R. P con el R y Q con R. El conectivo que teníamos dentro de los paréntesis es el que queda ahora fuera de los paréntesis uniéndolos. Y el conectivo que teníamos fuera del paréntesis es el que queda ahora dentro de los paréntesis, ¿verdad? Entonces ahí es nada más de que tengan ese cuidadillo. Aquí tenemos la misma, solo que con la relación pues, inversa, ¿verdad? Tenemos el O adentro y el I afuera, pero es exactamente el mismo funcionamiento. Luego tenemos la idempotencia, que la idempotencia dice qué pasa si hago el I de una proposición con ella misma, o qué pasa si hago el O de una proposición con ella misma. Dice que no pasa nada, es decir, que no te afecta tu proposición. P y P es P,
P o P es P. Entonces eso no te va a afectar el resultado. Y luego tenemos la de neutro, que hay que tener cuidado con la de neutro y la de dominación porque suelen confundirse un poquito. Sin embargo, la de neutro lo que dice es que si tienes una proposición y otra proposición que ya de fijo sabes cómo se comporta, ya sabes que es falsa, y está con un O, dice el neutro que no le pasa nada a tu proposición inicial. Además dice que si tienes una proposición y otra proposición que es verdadera, o sea, ya sabes que es verdadera, pero la tienes en un I, dice que no le pasa nada, que se genera igualmente el P. Entonces ahí es nada más tener cuidado con el conectivo que estamos utilizando. Entonces voy a aprovechar y de una vez les comento la de dominación para que vean la diferencia. En la dominación, más bien tenemos una proposición con una que ya sabemos que es falsa. Pero a diferencia del neutro, en donde era con un O, aquí es con un I. Y dice que si es con un I, te da falso. Aquí también, una proposición con algo que ya sabes que es verdadero. Pero aquí con un O, es que recuerden que aquí era con un I, dice que era verdadero en dominación. Entonces, ojo con esas dos. Cuidado si me confunden. Porque esas son ahí peligrosillas en cuanto a que se parecen un poquito, ¿verdad? Hay que tenerles cuidado. Me brinqué la de inversos, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la de inversos? Dice que si tenés una proposición con su negación, pasan dos cosas. Depende. Si es la proposición con su negación en un I, dice que te da falso. Pero si es en un O, dice que te da verdadero. Entonces, cuidado ahí también con esa regla. Luego tenemos la propiedad de absorción. Hay que tener cuidado con esta propiedad de absorción. De hecho, vean, si ustedes se fijan, tiene la misma estructura de una distributiva. Porque vean, es el mismo conectivo, o más bien, conectivos distintos, igualito que en distributivo. ¿Qué hay de diferente entonces de la absorción a la distributiva? Bueno, que en la distributiva las tres proposiciones son diferentes. En absorción hay una proposición que se repite, es decir, la proposición que tenemos afuera se repite con alguna de las de adentro. Y es que dice la propiedad de absorción que si sucede eso, básicamente el resultado es la proposición que se repite. En que en este caso era P. Igual acá, tengo P, O, P y Q. Es casi una distributiva, pero además hay una repetida. De eso es absorción. Entonces, eso nos da como resultado la proposición repetida. Y por último, tenemos por ahí la ley de exportación, que nos dice que si tenemos un P que implica a algo que ya es un implica, entonces eso se puede juntar así. Los dos primeros con I y ambos implicando R. Tiene sentido, ¿verdad? Si yo estoy diciendo que P implica todo esto y que Q implica R, de ambos están implicando en realidad a R. Entonces eso es lo que nos dice la regla. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque estas propiedades, así como las ven ustedes, son súper aplicables no solo a una proposición simple, sino que P puede ser una proposición compuesta o Q puede ser una proposición compuesta. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, que si en algún momento nosotros tenemos, vamos a usar esta para que me entiendan esa idea de lo que les acabo de mencionar. Si nosotros en algún momento tenemos la negación de P o R y algo que ya sabemos que es verdadero, vean que esto cumple con ese formato. ¿Por qué? Porque tengo una proposición y algo que ya sé que es verdadero. Y dice la teoría que una proposición y algo que ya sé que es verdadero me da la proposición. O sea, que esto me da exactamente el mismo resultado que esto. O sea que ese verdadero lo puedo quitar. Eso es lo que me dice la regla. Entonces, tengan cuidado con este asunto porque vean que las propiedades se pueden expandir más. Eso como primer punto. Y como segundo punto, recuerden que como es una relación en ambas direcciones, quiere decir que esto de acá, por ejemplo, por tomar un ejemplo, es igual a esto, ¿verdad? O sea, que el lado izquierdo es igual al lado derecho. Pero también se vale decir que el lado derecho es igual al lado izquierdo, ¿verdad? Eso se los digo porque a veces las reglas hay que usarlas más bien en sentido contrario. No en esta dirección, sino más bien en esta dirección.
y también es válido. Entonces, teniendo en cuenta esas reglas, veamos un ejemplo. Dice, simplifique al máximo la siguiente proposición. Entonces tenemos esta proposición y tenemos que simplificar. ¿Qué hacemos? Bueno, de hecho hay varias cosas por hacer. Esto es lo interesante acá, que no hay un único camino, ¿verdad? Hay varias opciones. Entonces, por ejemplo, mi recomendación es, siempre que en su proposición aparezcan implicas, trate de deshacerlos. Entonces tratemos de deshacernos de los implicas. Vean que aquí tenemos un implica. Solamente tengan mucho cuidado con quiénes son los elementos de ese implica. Tengo un implica y los elementos de ese implica son todo esto y todo esto. Cuidado con eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué regla me permite cambiar un implica? Recuerden que la regla que me permite cambiar un implica es la implicación disyunción. Dice que si quieres cambiar un implica, tenés que pasarlo a una disyunción, negando lo primero y lo segundo dejándolo igual. O sea, niegas el antecedente y dejas igual el consecuente. En este sentido, entonces, nosotros tendríamos lo siguiente. Esta proposición es tautológicamente equivalente con QO. Esto no lo voy a tocar. Esta negación de aquí no la vamos a tocar todavía. Y vamos a ver qué quedaría aquí. Sería, quiero deshacerme de este implica. Y los dos elementos de ese implica son esta expresión y esta expresión. Dice la regla que para deshacerse del implica tengo que negar lo primero. O sea, negar esto que ya teníamos por ahí. Convertir en un O y dejar lo segundo igual. O sea, vean que lo que hice fue tomar esto y aplicarle la negación. Y esto, bajarlo igual. Ok, aquí lo que acabamos de hacer entonces fue implicación disyunción. Siempre acostúmbrense a justificar los pasos. Indiquen qué fue lo que hicieron en cada paso para que no se enreden. Aquí me faltó un paréntesis, nada más. Ok, ¿qué pasa ahora? Bueno, si ustedes se fijan, vean que aquí tenemos esta proposición que tiene dos negaciones. Vean que está aquí la negación y la negación. Y es que ya nosotros habíamos hablado de qué pasaba cuando teníamos la negación de la negación. Eso como que se cancela, por decirlo de cierta forma. Entonces en realidad nos estaría quedando P y Q. ¿Eso por qué regla? Por la regla de doble negación. ¿Verdad? Si tienes dos negaciones juntitas, pues entonces se cancelan. Aquí tengan cuidado con eso. Aquí no pude haber aplicado doble negación. Porque esta negación no es de esto. Es de todo esto. Entonces tengan cuidado con ese asunto. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, vean que aquí adentro de los paréntesis podríamos aplicar. Vean que tengo un I y un O. Y además todas son diferentes, ¿verdad? Tengo a P, tengo a Q y tengo a no Q. Aquí esas dos cuentan como diferentes, ¿verdad? Q y no Q son diferentes. ¿Qué podemos hacer? Podemos aplicar distributividad, por ejemplo. Entonces apliquemos distributividad a ver qué tal. Quedaría QO, la negación de. Y si aplicamos distributividad va a quedar entonces la P con la no Q y la Q con la no Q. La P con la no Q y la Q con la no Q. ¿Cómo queda la relación? Las relaciones. Recuerden, el conectivo que estaba dentro de los paréntesis ahora queda fuera de los paréntesis. Es decir, el I. Y el conectivo que estaba fuera del paréntesis es el que queda ahora dentro del paréntesis. Entonces, esto lo que acabamos de aplicar fue la propiedad de distributiva. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, ven que aquí en este paréntesis tengo una proposición con su negación. Y es que ya nosotros habíamos dicho que una proposición con su negación dependía de dos cosas, de si era con un I o con un O. Vamos a ver quién nos dice eso. ¿Qué pasa si tengo una proposición con su negación? Aquí está, en inversos. Pero nosotros la tenemos con un I o con un O. Vean el ejercicio. El ejercicio dice QO
no Q. Entonces tengo que ir a ver qué pasa con un O, que sería esta. Dice que da verdadero. Entonces ya sé que todo este paréntesis lo podemos cambiar por un verdadero. ¿Por cuál regla? Por la regla de inversos. ¿Qué más? Vean que aquí tenemos Q, O, la negación de, y cuidado con lo que tenemos aquí. Vean, presten mucha atención. Tenemos una proposición con algo que ya sé que es verdadero. Una proposición con algo que ya sabemos que es verdadero. Pero además con un y. Vamos a ver quién nos ayuda ahí. Una proposición con algo que ya sabemos que es verdadero, vean que es neutro. Una proposición con algo que ya sabemos que es verdadero y en un y. Si fuera un o, entonces sería más bien dominación. Como es en un y, dice que da la proposición. O sea, nos da la proposición, quítenle el verdadero, básicamente es lo que dice. En este caso, si nosotros quitamos el verdadero, pues lo que nos queda entonces es la negación de, porque esta negación la venimos arrastrando desde hace rato, el paréntesis P o no Q. Ven que aquí lo que hicimos fue entonces la ley de neutro. Ya casi terminamos. ¿Qué sigue? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, vean, en este sentido, si ustedes se fijan, lo que tenemos es una proposición, la negación de otra proposición. Pero ya nosotros habíamos dicho qué podíamos hacer cuando teníamos la negación de una proposición. Hay una regla que se llama ley de Morgan que nos dice qué hacer cuando tenemos la negación de una proposición. Decía que básicamente le repartas la negación a ambos y que le des vuelta a la relación. En ese sentido nos va a quedar a nosotros el Q igualito. Y aquí le reparto la negación. Primero al P, que me queda no P. Y luego al no Q, pero negación con negación se cancela, entonces queda Q. Y le doy vuelta a la relación, que antes era un O, ahora pasa a ser un I. Aquí acabamos de aplicar dos reglas, de hecho. Acabamos de aplicar de Morgan y acabamos de aplicar doble negación. Y si se fijan, ya para finalizar con este ejercicio, porque ya vamos a terminar en realidad, tenemos aquí esta proposición. Lo que pasa es que ven qué interesante, porque tengo un O, tengo un I y además hay una proposición repetida. ¿Qué pasaba cuando yo tenía un O y cuando tenía un I? Bueno, primero, cuando tenía un O y cuando tenía un I, eso era una distributiva sí o sí. Pero además, cuando había una proposición repetida, eso tenía otro nombre y se aplicaba otra regla. Recuerden que era la absorción. Recuerden, se parece mucho a la distributiva, pero hay una repetida. ¿Y qué me daba como resultado? La repetida. En este caso, nosotros, ¿qué nos va a dar como resultado entonces? De la que se repite. Pero ven que la que se repite aquí es la Q. Y listo, ya terminamos. ¿Cómo nos damos cuenta que una expresión ya está simplificada al máximo? Bueno, porque cada una de las proposiciones atómicas aparece como máximo una vez. De hecho, ven que aquí nosotros partimos de esta expresión y quedamos solamente en Q. O sea, quiere decir que toda esta expresión es tautológicamente equivalente con cada una de estas. En particular, me interesa saber qué es tautológicamente equivalente con esta. O sea, que es la más simple que me generaría exactamente los mismos resultados. Entonces, de eso se trata la simplificación.